están, amigos de Es Diario? Bienvenidos un fin de semana más a Es Política, ya saben, el programa de entrevistas, de tertulia, de análisis aquí en Es Diario. Mucha información por delante que comentar, mucho, por tanto, que ver, también que analizar, porque hay muchas declaraciones de miembros del gobierno, de miembros también de la oposición, que vamos a ir desgranando y analizando en este programa, porque hay dos temas que son fundamentales. Uno está el caso Koldo y el caso Begoña Gómez, los dos casos que desde luego impactan en la Moncloa y que vamos a analizar aquí en Es Política en este fin de semana. Y también desde luego está la convalidación de las penas que acaban beneficiando, lo nieguen o no desde el gobierno, digan que sí o digan que no es el gobierno, desde luego, y esto es indiscutible, acaba beneficiando a los presos por pertenecer a la banda terrorista ETA. Vamos a analizar estos dos temas en esta tertulia con dos invitados de lujo. Por una parte tenemos ya en pantalla, lo estamos viendo, a Ricardo Martín, periodista, y por la otra, colaborador de Es Diario, además, hay que ensalzar esto, hay que destacarlo. Y también por otra parte tenemos a Vicente Gil, periodista en OK Diario. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Encantado Encantado. de veros y estupendo y reencontrarme con un maestro del periodismo aquí. Bueno, Ricardo, igualmente, qué alegría verte después de tanto tiempo, es verdad. Es verdad. También sirve, como están viendo ustedes, para, juntar a personas y que hablen, que se vean, porque esto es un programa también de buen rollo. En todo caso, caso Koldo, caso Begoña Gómez, como estábamos comentando, tenemos las primeras declaraciones también del ministro Félix Bolaños, del ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, el superministro que le llaman, analizando todo el tema del caso Koldo. Fuente, La Hora de la 1, vean. Desde que tuvimos noticia de las primeras informaciones que no afectaban ni siquiera al señor Ábalos, que afectaban a colaboradores suyos, le apartamos del partido, le pedimos el acta y, por supuesto, queremos que haya máxima transparencia, máxima colaboración en todo lo que vaya a suceder con esta investigación. Insisto, quien tenga que pagar, que pague. Escuchar Vicente Gil, lo que dicen desde el gobierno, fuentes de Moncloa, lo acabamos de escuchar también al ministro Félix Bolaños, tras conocer ese informe de la UCU, todas las informaciones adicionales que han surgido sobre el caso Koldo, que desde lo que incluso hasta salpican a Pedro Sánchez, porque sale mencionado también bien explícitamente o bien como el número uno en ese informe de la UCO. Y lo que dicen desde el gobierno, acabamos de escuchar, Vicente, es que bueno, esto nada tiene que ver con nosotros, de que esto es una cosa de Ábalos y que esto no impacta en absoluto en el gobierno, y quien tenga que pagar que lo pague. ¿Cómo lo valoras, Vicente? Bueno, pues esto y lo que ha dicho el presidente del gobierno también en el Vaticano, el propio presidente Sánchez en el Vaticano, después de visitar al Papa Francisco, yo creo que es vivir en una burbuja alejada de la realidad, pensar que esto no impacta en el gobierno y que por acción u omisión no afecta a la responsabilidad política del propio presidente del gobierno, más allá de los detalles propios que se ha podido ver en ese informe de la OCU, que bueno, que luego se tendrá que determinar un juez si tiene recorrido penal eso o peso penal, etcétera. Pero pensar que no afecta y echar balones fuera, yo creo que es vivir muy alejado de la realidad y tratando de sobrevivir. Yo creo que Sánchez está al punto ya en ese alejamiento de la realidad, de decretar el inicio de la Navidad el fin de semana que viene, como nuestro amigo Maduro en Venezuela. Es impensable. Los hechos son que es impensable que no supieran, entre otras cosas, porque además hay informes de la propia inspección de Hacienda desde hacía tiempo antes de que ocurriera todo esto, etcétera, etcétera. Bueno, por no entrar en detalles, que además leyéndolos en Es Diario los pueden comprobar vuestros lectores y vuestros espectadores. Pero pensar que esto no les afecta, ni tienen ninguna responsabilidad, y lanzar el argumentario de esto de que es cosa de Ábalos, pues el tiempo verá, porque lo que temen en Moncloa y lo que temen en el PSOE es lo que venga, porque esto es una cascada de cosas en las que al final, investigando la justicia, pues siempre hay alguno en los escalafones medios, intermedios, que se ha visto envuelto y que dice yo, me voy a comer yo esto para arriba. Y siempre hay emails, WhatsApps, etcétera. Es que la Guardia Civil ha interceptado estaba vigilando 170 móviles. Y esto es solamente la primera parte de lo que incautaron de información a los detenidos en su momento. Es decir, hay iPads, hay documentos, etcétera, etcétera, y esto va a seguir mucho más.
Ricardo Martín, ¿hasta qué punto tiene Pedro Sánchez responsabilidad política? Desde luego judicial no, porque no está ni tan siquiera ni investigado, ni imputado, ni nada. Sí que es cierto que las acusaciones pues piden que se le llame, que se le cite a Pedro Sánchez como testigo, pero ¿hasta qué punto tiene responsabilidad política? Lo pregunto porque más que nada, porque esta mañana está hablando con fuentes en entorno, tanto de Paje como Javier Lambán, ciertamente no dicen demasiado, pero lo que me han respondido es, o sea, preguntándole por el caso Koldo, cómo lo están viendo, literalmente me ponen ¿cómo ves ese Ricardo? No sé, Ábalos era muy amigo de ellos. Cuando era secretario de organización del Partido Socialista, Ábalos era muy querido de los mandos intermedios del PSOE, sigue siéndolo. Tengo información, claro, de que sigue hablando con dirigentes de nivel medio e incluso con presidentes de autonomías, y desde luego Ábalos en su momento era una personalidad dentro del PSOE muy querida, y estas personas, no sé si se van a desmarcar o no, pero desde luego tanto Lambán como Paje eran personas digamos bastante afines, y además tenían, digamos, reuniones entre ellos. A veces criticaban ya entonces al presidente Sánchez. Ábalos criticaba al presidente Sánchez a veces. Cuando alguien intentó interpretar por qué, digamos, que perdía su confianza y por eso le echó del gobierno, Sánchez, o prescindió de él más que echarle, pues se especulaba, pero ¿por qué? ¿Por qué prescinde de él? Hombre, ahora empezamos a saber un poco, quizá más claves, ¿no? Pero en su momento yo tenía información de que esa, digamos, aspiración de Ábalos en algún momento, oye, si falla Sánchez, no quiero decir que le fuera a quitar la silla, pero Ábalos sí llegó a proponerse un poco a estos líderes regionales, dos de ellos los has mencionado, como alternativa posible en un momento determinado a Sánchez. Esto Sánchez, naturalmente, que sabemos que es un killer, lo sabía. Bien, yo creo en estos momentos Ábalos no es ni del PSOE siquiera, pero evidentemente qué duda cabe de que esto pasa a muchos dirigentes. Es el caso de Sánchez. Pero Ricardo, en ese momento, es decir, cuando digamos se marca todo el tema del caso Koldo, trama Koldo, Ábalos sí que era del PSOE, no solamente sí que era del PSOE, sino que era una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez en esos momentos. Ciertamente ahora no está, lo han echado del PSOE, pero en ese momento sí que era una persona de la máxima confianza de Sánchez, ¿no? Sí. Y González creo que era persona de confianza de la presidenta Aguirre. Llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid. O sea, la gente traiciona, la gente, digamos, a sus jefes, pues les hace cosas como hizo Ignacio González a Esperanza Aguirre. En fin, realmente las traiciones, los engaños, todo esto está a la orden del día. Lo que pasa es que dimitió a Ábalos Sánchez, o le, digamos, prescindió de él. Yo creo que no hizo lo mismo. Por ejemplo, Esperanza Aguirre, una gran lideresa, ¿no?, del Partido Popular, no hizo lo mismo con Ignacio González, ¿no? Quiero decir que esto, qué duda cabe de que los responsables son los máximos responsables. Entonces, evidentemente, Sánchez es responsable de haber nombrado ministro a Ábalos, y toda la trayectoria de Ábalos, según está probando la UCO. Por cierto, la UCO, esta magnífica unidad de la Guardia Civil, desprestigiada en el caso de Peinado, en el cual el juez Peinado no tiene en cuenta absolutamente nada de lo que dice la UCO. Pero bueno, la UCO en ese caso es que no es buena. Ahora la UCO es formidable. Ahora la UCO se filtra todo lo que dice la UCO, es formidable. Yo creo que la UCO es formidable ahora, y ha sido formidable en el caso también que nos ocupa y nos preocupa a todos. Vicente, me gustaría... Yo muy rápidamente sobre la UCO y Peinado. Hay que decir que no es cierto esto. Quiero decir, la UCO, la parte de la UCO que incluso Begoña Alegría, hoy se está recordando precisamente cómo manipuló Begoña Alegría en su momento el informe de la UCO, los dos informes de la UCO sobre Begoña Gómez en Moncloa, como manipuló el otro día la decisión de la Audiencia Provincial de una forma descarada desde la propia sede de la presidencia del gobierno, porque la UCO se cogió de la UCO en aquellos informes una parte y no se cogió todo cuando decía efectivamente la UCO, concluía que había
indicios suficientes como para pensar que, etcétera. Quiero decir que no es cierto aquello que se inventó el gobierno de que la UCO quitaba responsabilidades a Begoña Gómez y no tenía una responsabilidad y que el juez Peinado se estaba saltando a la UCO. Eso no es cierto, es que esto se vuelve al gobierno, porque Pilar Alegría, desde Moncloa citó a la UCO y sin embargo ahora nos cuentan que lo de la UCO de ayer pues no tiene mucha importancia. Es verdad que Ábalos no solo era querido y además Ricardo tiene muy buena información, sino que era temido. Querido y temido, como son los secretarios de organización de un partido, ¿no? Y hay que recordar que la situación política de Pedro Sánchez es que es impresentable, es que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado por 5 casos, por 5 delitos. Y tiene esto que va a terminar, lógicamente, escalando porque van a seguir saliendo cosas. Cuando te dicen, Hugo, es por lo que temen en el PSOE, que es que esto no ha hecho más que empezar, esta investigación no ha hecho más que empezar. Y hay que recordar que ya cuanto menos, y escuchando además, como hemos escuchado en las últimas horas al presidente del gobierno en el Vaticano, dar una nueva versión sobre el famoso viaje de Delsi, es que ha mentido. Es que Ábalos dio como 12 o 13 versiones diferentes en las horas siguientes. La bancada del PSOE en pleno, cuando le pedían entonces, justo antes del confinamiento de la pandemia, aplaudiendo a rabiar a Ábalos porque había defendido a España de un conflicto diplomático, se inventaron 50 cosas, intentaron cargarle el muerto a Marlaska, que para eso está, para comerse los muertos. Y finalmente fue el propio presidente del gobierno el que avaló las mentiras de Ábalos sobre la visita de Delsi. Yo quiero recordar que Soria tuvo que, por ejemplo, Soria, ¿no? Por citar a un ministro, tuvo que dimitir porque mintió, porque le pillaron mintiendo sobre las famosas cuentas de esta semana y al final tenía razón Soria. Quiero decir que con que lo hubiera explicado, simplemente, pero intentó mentir y engañar y esa fue razón suficiente para el PSOE para que dimitiera, ¿no? Y este señor ya ha mentido. En el caso de Air Europa, diciendo que no tenía nada que ver. Resulta que a Calviño y Ábalos trataron con él y posiblemente Teresa Rivera también sobre el rescate de Europa, ha mentido sobre el caso de Delsi, etcétera, etcétera. Es decir, son responsabilidades políticas. Luego veremos las judiciales. El rescate sobre la UCO. Ricardo, vamos a hablar ahora de eso, pero antes vamos a escuchar a Pedro Sánchez tras su visita con el Papa, hablando precisamente de ese episodio de Delcy Rodríguez, que es donde por el momento más se implica a Pedro Sánchez, porque tal y como se figura en ese informe de la UCO, Ábalos le pidió 4 días antes de esa visita a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, recordemos, con sanciones de la Unión Europea, cuya entrada estaba vetada en espacio en Schengen, aterrizó finalmente en España, en múltiples versiones contradictorias, como estaba mencionando Vicente Gil, pero ahora conocemos que 4 días antes Ábalos le pidió permiso a Sánchez para tal operación. Sánchez le dijo bien por WhatsApp, tal y como figura en ese informe de la UCO. Y hoy este viernes Sánchez, pues dijo lo siguiente, escuchen. En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de Gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del Gobierno de España. Bueno, lo acaban de escuchar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, pero la pregunta, Ricardo, es ¿por qué nos han mentido? Ábalos él mismo, es decir, la versión que ahora nos dan es diferente a las más de no sé cuántas versiones que nos dieron en su momento cuando surgió toda la polémica de la visita de Rodríguez. Nos han mentido. Y luego la otra pregunta, ¿cómo puede ser que los periodistas supiéramos que tenía sanciones de Rodríguez por parte de la Unión Europea, que no podía pisar territorio Schengen, y que lo que dicen fuentes de la Moncloa para justificar tal acción es que no sabían que había tales sanciones, Ricardo? De aquella visita los periodistas hemos contado cosas alucinantes, ¿no? En fin, es que hay cosas alucinantes de aquella visita,
que si traía 70 maletas de oro, que si, o sea, unas cosas que se han contado, que si sí que pisó territorio Schengen, que no pisó territorio Schengen. Esa visita es la visita más comentada en medios de comunicación y más contradictoria que he escuchado y he leído. O sea, realmente para versiones distintas, las de los colegas, esas sí que eran versiones El gobierno, distintas. Ricardo, Bueno, el gobierno tendría que tener la información. ¿Cómo puede ser que no, diera el 28 gobierno, versiones? hombre, Claro. en fin, de momento el presidente de gobierno es verdad que es la primera vez que dice que era una visita privada y pues yo me acabo de enterar que efectivamente se le prohibió expresamente en la entrada porque la Unión Europea sí lo mandataba. Entonces, la señora esa, cuántas veces se ha contado por qué no pisó, por qué pisó, es que evidentemente no podía pisar porque había una orden de que decía que no pudiera pisar. Pero esto son cosas, digamos, hombre, un poco anecdóticas, en mi opinión. O sea, no van al fondo del asunto. El fondo del asunto es que, primero, Air Europa era una línea que tenía que rescatarse. Ese es el fondo del asunto. Porque yo creo que en ese momento ni la oposición siquiera estaba en contra de que se ayudara a Europa. O sea, yo no he visto al Partido Popular, es que ese no se ayuda a Europa porque es una línea que tiene que quebrar. No, el rescate de Europa se producía sí o sí. Y luego está el intermediario, perdón, y luego está el intermediario que se dedica a eso, que es este Aldama, que se dedica, es un conseguidor que cobra a Air Europa y a Globalia, por lo que sabemos, para conseguir ese rescate. Y naturalmente, ese rescate, a ver, ¿cuánto le ha pagado Globalia al presidente del gobierno para que firme? Pues yo no sé, de momento la UCO no dice nada de esto. ¿Cuánto ha pagado a Nadia Calviño para el rescate? Espero a la UCO, a ver si averigua algo y se ha pagado algo de comisión a estas dos personas. Porque si no, el conseguidor está vendiendo. Ya lo he conseguido, ya lo tengo. Pero ¿qué tienes? Un rescate que sí o sí tenía que producirse y que Bruselas ha dicho, de acuerdo, sí, ese rescate es bueno. Lo ha dicho la semana pasada. Así que, rescate de Europa, había que hacerlo, porque era una de las compañías que tenía problemas increíbles y iba a cerrar. Eso se iba a hacer sí o sí, con Delsi, sin Delsi, sin Aldama, con eso se iba a hacer. Ahora el papel del comisionista es el que está mirando el juez. Oiga, a ver, el comisionista, a ver, Ábalos, a ti te pagaron, perdón, sí. a ti te pagaron un chalet, por esto, a ti te pagaron, eso sí, ahí estamos hablando de pero que pinta, la comisión pero que cobraba Aldama también la cobraba el ministro. Eso es delito. Claro, Entonces, Vicente, no pero aquí la pregunta es ¿qué hacía un comisionista, es decir, Víctor de Aldama, en esa visita que estaba prohibida de Delcy Rodríguez en territorio español, por tanto, en territorio de Schengen, con sanciones de la Unión Europea, permitido por el presidente del gobierno? ¿Qué pintaba ahí Víctor de Aldama, insisto, el comisionista del caso Coldo? Y segundo, la otra pregunta, ¿siguió el rescate de Air Europa, que muy bien, a pesar de que sea una empresa susceptible de ser, digamos, rescatada, siguió el cauce ordinario del rescate, o realmente pues tuvo, digamos, intermediación, o llegó directamente al gobierno sin seguir el cauce ordinario? Esa es la cuestión, ¿no? Se está viendo a través de la UCO, del informe de la UCO, que sí, efectivamente hubo, digamos, el cauce ordinario no lo siguió para ser rescatada, Ricardo. Por favor. El cauce ordinario no, porque ver ahí un ministro con el comisionista y reuniones luego, digamos, entre Coldo, Aldama y un exministro, persona, me refiero a Ábalos, persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Claro. Vamos a ver, la UCO lo que hace es describir hechos, porque la UCO lo que en sus informes, y luego tendrá que ser los jueces, son los que determinan si eso tiene sustancia para seguir adelante con la instrucción, si eso tiene sustancia para abrir un procedimiento verbal, etcétera, etcétera. Pero la UCO lo que describe son hechos, y la relevancia de esos hechos, pues lo que le corresponde luego al juez determinarla, ¿vale? Pero, ¿y los hechos cuáles son? Los hechos son que precisamente, vamos a ver, hay que recordar que en aquel momento una de las críticas al gobierno español fue exactamente la contraria de la que dice Ricardo.
Alemania había rescatado inmediatamente a Lufthansa, Francia había rescatado inmediatamente a Air France, y aquí el gobierno no ponía pasta para rescatar a las aerolíneas, empezando por Iberia, que era la primera y principal, aunque está prácticamente tomada por British Airways. Bien, y es exactamente lo contrario, y sin embargo se produce un procedimiento extraño, nada, y por otra parte, y ahí viene la historia, absolutamente innecesario, todo un aparataje absolutamente innecesario para rescatar a una aerolínea, porque para rescatar a una aerolínea sigues el procedimiento y la rescatas. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente hay un comisionista que trabaja para esa aerolínea, que se dedicaba a cobrar o a intentar cobrar por sus contactos excepcionales en Venezuela, en primer lugar, y no solo con Delcy Rodríguez, vicepresidenta influyente, la segunda persona del régimen venezolano, sino con oscuros personajes del espionaje. Hemos visto a De Aldama con esos personajes del espionaje venezolano viajar en aviones privados, y están las fotos, y sabemos cómo se movían, ¿no? Etcétera, etcétera. De manera que tenemos a un comisionista, efectivamente, que se dedica a trabajar para rescatar empresas. Y en eso entra una trama que está conectada con el gobierno, que es efectivamente la trama Coldo. Y aparece el comisionista. El comisionista había conocido, Víctor de Aldama, a través del señor Hidalgo de Air Europa en el simposio, en la asamblea de la Organización Mundial del Turismo, un año antes, en 2019, en San Petersburgo, donde viajan Hidalgo y Begoña Gómez y le presentan a Víctor de Aldama. Quiero decir que empiezan a mezclarse aquí cosas entre los intereses personales y los meros intereses públicos del rescate a una empresa. Efectivamente, en el verano siguiente de 2020, cuando ya estamos y cuando en España precisamente no se rescataban aerolíneas, recordémoslo, tengamos memoria y vayamos a la hemeroteca, se producen además una serie de reuniones absolutamente innecesarias. ¿Por qué y para qué había que hacerle ese favor y esa parafernalia al señor Hidalgo y a Air Europa y a Globalia? Para beneficio, porque estaba el señor Hidalgo, Globalia, etcétera, interfiriendo y ayudando a Begoña Gómez en su trabajo en el Instituto de Empresa, en el Africa Center, no solo con Venezuela, no solo con países africanos, no solo con Marruecos. Ahí se mezcla de forma innecesaria, precisamente, entre lo público y lo privado. ¿Se iba a hacer exactamente igual? Sí. ¿Y qué pasa? Que finalmente se produce por adelantado, que es los hechos que establece la OCU, una conversación en la que dicen, mañana el 1, o sea, Sánchez, ya está identificado como Sánchez, está hecho lo de Globalia. Mañana hay una reunión de Nadia Calviño con Sánchez y lo van a aprobar. Y sabes, el mismo día en que Begoña Gómez se reúne y habla con Javier Hidalgo. ¿Qué le estaban vendiendo? ¿Un favorcete para que Hidalgo le ayudara a ella? No lo sabemos. Eso habrá que verlo. Ahora, la mezcla es absolutamente impresentable entre lo personal y lo privado. Una cosa son la descripción. A ver, la descripción de los hechos es la que es. Quien dice y pone en relación los hechos ya no es la UCO, son las opiniones. El hecho coincidente en el tiempo es un hecho, pero poner en relación el que esa reunión se produce para beneficiar a Begoña Gómez, eso ya es una opinión, eso ya es un análisis sobrevenido, eso no lo dice la UCO. O sea, la UCO no dice, señores, esa reunión se pactó beneficiar... Discúlpame, Ricardo. No, eso es una deducción. No. Eso es una deducción. Saben que van a aprobar la... yo te voy a preguntar, ¿de qué crees que hablaron Javier Hidalgo y Begoña Gómez el mismo día que por adelantado y ya sabían que Pedro Sánchez y Nadia Calviño se iban a reunir para obligar a Calviño a rescatar a Air Europa? ¿De qué iban a hablar? ¿De fútbol? No es un poco inocente pensar, ya lo pongo en plan bueno, un poco inocente pensar que justamente en ese momento se produce, digamos, esa contratación multimillonaria, porque aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el beneficio de Begoña Gómez? ¿Cuántos millones se ha llevado Begoña Gómez? ¿Cuántos? No. ¿Se ha probado eso? No, bueno, hay que contar bien las cosas, Ricardo. Hay que contar bien las cosas. Begoña Gómez estaba...
Begoña Gómez estaba intentando abrirse camino en el mundo del turismo porque había fichado por el IE del África, por el Africa Center del IE como directora, no tenía ni un puñetero contacto y es el señor Hidalgo el que le introduce en el mundo del turismo y le presenta nada menos que al presidente mundial de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo. Ese día que dijo a los escoltas, dejadme que me quede yo con el señor Hidalgo en la habitación. Venga, sigamos. Entonces, ¿dónde está la pasta? Que no es una cuestión de pasta, pero ¿qué pasta? ¿Cuánto ha cobrado, ¿A ti te parece ¿cuánto ha cobrado Begoña Gómez por la ayuda a Globalia y cuánto ha cobrado Begoña Gómez? Por favor, señor, ¿cómo se valora el beneficio que un particular obtiene? Pero ¿cómo se valora el beneficio de un particular obtiene y la presidenta del gobierno, como le llamaría Patxi López, de sus contactos siendo presidenta del gobierno? Le reciben los tres que le hicieron, las tres empresas que le recibieron sus máximos dirigentes para que le hiciera, y ella se lo pide gratis, el software de la Complutense, la recibieron porque a mí me hubieran recibido, a ti te hubieran recibido, la recibieron porque es la mujer del presidente del gobierno. El señor Hidalgo busca en la mujer del presidente del gobierno y a través de Víctor, de su comisionista Aldama, que le resuelvan la deuda con Venezuela. Y él dice, yo te voy a introducir en el mundo del turismo y vas a triunfar. Y le va muy bien porque empieza a participar en congresos y tal. Una señora que no tenía ni idea de nada de este tema. Simplemente la habían enchufado en el Instituto de Empresa por ser la mujer del presidente del gobierno. Aquí la pregunta, Ricardo, la pregunta es ¿cuánto dinero se ha llevado Begoña Gómez? La pregunta es ¿cuánto dinero ha recibido Begoña Gómez de la ayuda del gobierno a Air Europa? La pregunta, Ricardo, es ¿por qué Pedro Sánchez no da... ¿Por qué Pedro Sánchez... Un minuto, por favor. Esa es la pregunta que tú te haces para exculpar a Begoña Gómez. No, para exculparlo. No, es una pregunta periodística. Sí, para exculparla. Ricardo, ¿por qué Pedro Sánchez no da explicaciones y permite, por tanto, que estas sospechas de pues lo que estábamos comentando, de que en el mismo día en el que se firmó, digamos, o en el que se puso encima de la mesa ese rescate de Europa, que se enteraron, que lo supieron en Hidalgo y el resto, digamos, de los cabecillas, ¿por qué se reunieron con Begoña Gómez ese mismo día y por qué Sánchez no da explicaciones sobre este asunto? Digo, porque el único que puede, pues como tú decías, Ricardo, cambiar o finiquitar con estas sospechas es Pedro Sánchez, que dé explicaciones, ¿por qué no das nada? Por favor. Está bien la palabra, me quedo con ella, sospechas. Esa es la cuestión. Se sospecha que... Vale, ya está, pues muy bien. Los medios de comunicación sospechan... Pero sospechas, entonces sospechas las hay, ¿no, Ricardo? Sospechas las hay. No. Hay sospechas de que Begoña Gómez, cuando se reunió con Hidalgo, después de saber Hidalgo que se iba a rescatar a Europa, entonces hay sospechas de que pueden estar interconectados ambos eventos y ambos sucesos, ¿no? De que se estaba beneficiando de su posición para sus sospechas, ¿no? Al menos estamos de acuerdo, Ricardo, que hay sospechas. ¿Y por qué aquí nadie explica las sospechas? Para que dejen de ser sospechas. Sospecháis vosotros. Y me parece bien, además. Tú no sospechas, Ricardo, tú no sospechas que cuando por la mañana Pedro Sánchez se reunió con Nadia Calviño y con Ábalos, y luego por la tarde hubo esa reunión de Begoña Gómez con Hidalgo, o sea, en ese mismo día, o sea, tú no sospechas de que pueden estar ambos eventos interconectados, ¿no? Yo conozco cómo se hacen esas cosas. No digo más. Y no es así. Cambiamos de tema porque hay más asuntos y rapidísimamente vamos a comentar, a analizar todo lo relacionado con la convalidación de las penas, con esa enmienda de Sumar que vino a enmendar, nunca mejor dicho, valga la redundancia, esa disposición que el Partido Popular introdujo en el año 2014 para impedir precisamente que los condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA pues se vieran beneficiados por esa convalidación
convalidación de penas entre las penas que tienen que asumir aquí en España y asumir fuera de España. Se introdujo el Partido Popular en el año 2014, el PP de Rajoy, esa disposición en esa ley que hay que transponer de la Unión Europea, y ahora lo que vino a hacer Sumar con el aval del Partido Socialista es eliminar esa enmienda, y por tanto sí que van a poder los presos condenados por ETA convalidar esas penas, y por tanto digan lo que digan desde el gobierno, sí que va a haber un beneficio evidente en comparación con lo de antes, evidente para los presos etarras. Así decía Patxi López que no va a haber rebaja de penas. Escuchen. Nadie sale a la calle sin haber cumplido lo que le corresponde, en cárceles españolas o en cárceles de otro país de la Unión Europea, pero lo cumplen en la cárcel. Lo que corrige esta transposición es esa máxima jurídica que dice que nadie puede cumplir 2 condenas por el mismo delito. Punto. Ahora, por cierto, qué solidario es usted, ¿no? Qué solidario. Yo no voté, votaron todos estos que son los culpables de lo que ha pasado. Menudo líder, ¿eh? El capitán Araña, que embarca la tropa y se queda en casa. Menudo liderazgo. Se lo dejo entero para ustedes. No, yo no voté, fueron estos. Tremendo. Bueno, Ricardo Martín, hay convalidación de penas, se le puede llamar de las formas que se quiera, pero desde luego lo que hay es un beneficio de los condenados por ETA. Sí, porque antes con la disposición que introdujo el PP en el año 2014 no iban a haber sus penas convalidadas, por mucho que fueran derechos fundamentales, como dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero antes con la disposición del PP en el 2014 no iban a haber sus penas convalidadas y por tanto tenían que estar más tiempo en la cárcel, y ahora posiblemente algunos de ellos pues salgan antes porque van a haber convalidadas sus penas, con lo cual hay un beneficio palmario y evidente para los presos de ETA. Digan lo que digan el gobierno. No explica bien la cosa el PP, o no la sabe explicar, o no se le entiende. Si alguien dice, y no lo ha negado el PP, que el asesino Chapote tenía 30 años, ¿va a cumplir 30 años? Eso no lo ha discutido el Partido Popular, que yo sepa. Ni nadie, ¿eh? Entonces, si un individuo asesino, como este cerdo asesino, ha cumplido parte de la pena en Francia y parte de la pena en España, pero sumado cumple lo que tenía que cumplir, pues es que, ¿qué es lo que se pretende entonces? Es que no explica el PP ni los que critican la medida. ¿Qué se pretende entonces? ¿Que le echen a este asesino 5 años más? ¿6, 15 años más? Pero si ya ha tenido un juicio, pero si el juzgado ha determinado que son 30 años y cumple 30 años. Entonces, de verdad... Pero Ricardo, si el tribunal... No, ¿podéis explicar, los que sois críticos con la medida, podéis explicar cuántos años más? Por cierto, Chapote va a salir en 2031. Ya os lo digo. Pero no en su momento, Ricardo, cuando se introdujo... Cuando se introdujo esa disposición del Partido Popular en el año 2014, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea lo dio por válido. Lo dio por válida esa disposición. La pregunta es, Vicente, ¿por qué viene ahora la enmienda de Sumar? Por cierto, una enmienda que no era obligada a poner, por mucho que digan desde el gobierno, no, es que hay que transponer la ley. Hombre, había que transponer efectivamente la ley, pero esa enmienda nadie la obligaba a transponer. ¿Por qué viene en estos momentos y por qué casualmente era lo que venía exigiendo Bildu hasta ahora? Aquí, como una vez más, para manipular se juega con las palabras, como ha hecho Patxi López. Tú manipulas las palabras, diriges la atención hacia una cosa y mientes, terminas mintiendo. Aquí el truco no es que vayan a cumplir menos sus condenas. Aquí el truco es que al suprimir esa disposición adicional, que efectivamente ya estaba bendecida por Europa, por la justicia europea, es decir, se podía transponer la directiva manteniendo, le cuelan al Partido Popular y a Vox, 170 diputados y 125 asesores entre los dos, que compute en beneficio del reo en España el tiempo, no solo que haya pasado en prisión en Francia, sino el tiempo de prisión preventiva, cualquier tipo de privación de libertad. ¿Eso qué significa? Pues significa que efectivamente no es que vaya a salir a la calle antes, es que va a poder acceder, que ahí está el truco, a beneficios penitenciarios a segundo grado y a tercer grado, que es lo que ya está ocurriendo en el País Vasco con el gobierno del PNV y del PSOE desde hace tiempo y particularmente ahora, desde la última formación de gobierno, de manera que estos señores hacen una vida normal y vuelven a dormir a la cárcel. Esta es la realidad.
quiere decir que de facto están en la calle. Faltaría que encima los fueran a soltar del todo. Este es el truco. Quiero decir que esto se está haciendo ya, ¿eh? Es que en la semana pasada, sin ir más lejos, la nueva consejera de Justicia, que es socialista, hizo algo que ya se ha hecho en la legislatura anterior vasca. Por ejemplo, conceder el tercer grado a Riet Iragui, un miserable, o a Luis Mariñe Larena, que fueron uno el asesino de Fernando Bues y de su escolta Jorge Díez, y el otro el asesino de José María Martín Carpena en Málaga y de Luis Portero en Granada. ¿Esto qué significa? Pues que llevaban ya tiempo en segundo grado entrando y saliendo, y en tercer grado, y ahora en tercer grado lo que les permiten es un amplio margen más para entrar y salir e ir a pasar la noche en prisión. Eso es una libertad efectiva, pero sobre todo es como lo del cupo catalán. Nos envuelven en un debate sobre financiación autonómica, lo que es rendirse al engañar, porque les han engañado, eso no saldrá adelante. Lo del cupo catalán a Esquerra y todos estos y poder sacarlo de ella. Sánchez, con permiso de Puigdemont, ha salvado con esto, y ante los ojos absurdos e inútiles del PP y de Vox, ha salvado ante esto una de las grandes condiciones de la legislatura, que son, en la legislatura pasada era el acercamiento de los presos de ETA, ya no queda ni uno, salvo uno, digamos en la mitad sur de la península, solo uno en primer grado, solo uno de los 190 que hay en España, solo uno en primer grado, y están todos en la puerta de la calle, en segundo y en tercer grado, y los que gestiona, que eso es una concesión que le hizo el PSOE al gobierno vasco, es absolutamente ilegal que el gobierno vasco gestione las condenas, tiene que gestionarlas la Audiencia Nacional, pero lo hacen, y de facto ya están todos entrando y saliendo, esa es la realidad, y el precio es porque ETA quiere a sus presos en la calle, y forma parte del pacto. Se ha cumplido una parte, que fue la legislatura pasada, acercarnos al País Vasco, y ahora viene la segunda parte, que es que hagan vida normal en la calle y vayan a dormir al hotel, o sea, a la prisión. Ricardo, aquí la cuestión efectivamente es, pues que se están viendo beneficiados y que, o sea, indirectamente, aunque sea, como está explicando Vicente Gil, los presos etarras, y que esto pone, digamos, un serio aprieto al gobierno para explicar el porqué. Insisto, la pregunta clave es el porqué de la enmienda de Sumar en estos momentos, que no obligaba y que no exigía la Unión Europea su transposición. Ricardo. Pero vamos a ver, ¿por qué lo hace el gobierno? Pero lo hace el gobierno, lo pasa por las Cortes, el Partido Popular, según la diputada Ana Belén Vázquez, que hoy declara era una transposición. Por eso lo votamos favorable. Y además, los abogados de los terroristas están recurriendo y ganando eso. Lo acaba de decir en una declaración al País esta persona, que es una gran diputada, por cierto. Claro, pero que el Partido Popular tuvo un error, es que es evidente, un error que no se dieron ni cuenta. Que no se dieron ni cuenta. Pero aquí la pregunta es ¿por qué? Que es mentira, Perdona que lo diga. Es que es mentira. Es que eso no es ni siquiera... Escúchame, Ricardo, tienes que leer al fondo del País. Ricardo, tienes que leer hasta el final del País. Lo sabían y no les parecía repugnante. O sea, no les parecía repugnante. Llevan desde marzo conociendo el texto y no les parecía repugnante, no son tontos. Concho, que tengo, de verdad, que he hablado con fuentes de la dirección de Génova, que no se dieron ni puñetera cuenta de lo que era eso, de la enmienda, que ahí se podrá criticar, ojo, que se podrá criticar, pero ni puñetera idea de lo que era la enmienda esta que puso Sumar, que hablaba de eliminar una disposición del año 2014 y ni puñetera idea, o sea, no se preocuparon de verlo, vale, le criticamos al PP y desde luego hay que criticarle que no han hecho correctamente su trabajo, pero que no, hombre, pero decir que están de acuerdo con beneficiar a los presos etarras, como está diciendo Vicente, de forma aunque sea indirecta, porque pueden acceder a beneficios penitenciarios antes de tiempo, pues bueno, es decir, pero no se dieron ni cuenta. Hombre, no cambiemos la historia. ¿Podemos escuchar por una vez a los protagonistas y no hacer versiones los periodistas? Los protagonistas están diciendo que ellos desde marzo leyeron eso, los protagonistas del Partido Popular. Leyeron, pero no tenían ni idea de lo que era. No tenían ni idea de lo que era. Leyeron, ¿cómo no van a leerlo? Perdona, que no les pareció mal.
Es decir, pues los están que mintiendo, realmente- Ricardo, Bueno, que no. mienten, punto. Pero Pues es que así no de claro, mienten. pues si eso han dicho, cosa que yo no he escuchado, si eso han dicho públicamente que les Seguramente. pareció bien, están mintiendo, porque en Génova, y esto lo sé yo Bueno, no. por fuentes directas, la que se ha liado Bueno, con se ha ese liado, error, con lo oye, cual, si se ha alguien liado del PP, porque- cosa que yo no he escuchado, ha dicho que le pareció bien hace ya tiempo porque lo han leído, pues esa persona si no- del PP está mintiendo, cosa ¿Puedo hablar? que yo no he ¿Cómo va a escuchado, mentir? cosa que yo no he escuchado. A ver, Pero vamos. si es la protagonista, esta señora y los diputados del PP que han votado son los protagonistas. Luego A Génova, ver. como no puede estar en todo, porque evidentemente Feijóo no va a estar mirando todo el día es evidente, Feijóo no sabía nada, pero es que no se le puede reprochar que no sepa, porque es que Feijóo no ¿Puedo? tiene que estar todo el día ahí mirando, pero sus ¿Puedo hablar? diputados, Vicente, sus sí. diputados consideraron que esto no era anómalo. A ver. Es que lo han considerado así. Vicente. ¿Puedo hablar? Sí. A ver, Ricardo, eso es una información que lleva hoy el diario El País, pero hay que leerla completamente, ¿vale? La portada. Y la lleva portada no por casualidad. La periodista Elsa García de Blas hace referencia a una cosa que dice Ana Vázquez, que es una magnífica diputada y además es policía, etcétera, etcétera. Se lleva muy bien con los de Bildu en el Congreso, se lleva muy bien con Rufián, etcétera, etcétera. Bueno, pues Ana Vázquez lo que hace es, en el programa de Risto Mejide, para salir ella del paso, porque ella está en esa comisión también, y ella es además portavoz de esa comisión, aunque ese día ese asunto no lo llevó ella y ese día es la responsable, es que es la portavoz de esa comisión, pero ese asunto no lo llevó ella porque además coincidió con unos días con los que estaba mala, etcétera, etcétera. Perfecto. Y entonces, para quitarse el muerto de encima y decir, no, sí que lo sabíamos, pero se cuenta esta historia a Risto Mejide en Todo es Mentira, de gran credibilidad, por cierto, el programa. Pero el asunto fundamental, que lo sabemos, es que se la colaron, que se la han colado, diga lo que diga Ana Vázquez, y tienen un lío de narices porque no fueron capaces. ¿Qué hace el país y qué hace el gobierno? El país lleva a portada este asunto y se saca una declaración de Ana Vázquez que ni estaba al tanto de este tema porque lo había delegado en Velasco, en la comisión, entre otras cosas porque ella estaba en otras cosas. ¿Y para qué? Porque al gobierno y al PSOE, siguiendo la estela, y al diario El País, por tanto, que es el diario oficial del gobierno, siguiendo la estela del gobierno y del discurso de lo que acabamos de escuchar Pachi López, lo que le interesa ahora es liar y decir, ven ustedes, es que ustedes han votado esto también. Y es verdad, porque han sido muy torpes, han sido muy lelos y se la han colado a los 125 asesores del PP y de Vox que cobran 6 millones de euros en total anualmente y a los 170 diputados. Es que el señor Velasco decía, es que esto es una transposición, 3 folios, lo podrían haber ustedes traído hace 2 años. Es que el de Vox, el señor del Valle, todos licenciados en Derecho, doctores en Derecho, el señor del Valle dijo, esto es un mero trame técnico, es que esta directiva tiene elementos muy útiles, decía, y todos los de Vox aplaudiéndole, muy bien, todos de pie, cuando terminó la sesión del 17 de septiembre. Se la han colado y lo sabemos, y Ana Vázquez es colaboradora y cobra, lógicamente, ya me parece muy bien, en el programa de Risto Mejide, es una magnífica parlamentaria, sin duda alguna, y cuando va allí a eso, que suelen ser unas trampas, pues dice, no, sí que lo sabíamos, pero es que, hombre, de verdad, no seamos ingenuos. El país lo lleva hoy a portada haciendo esto pues para seguir la estrategia del gobierno, de propaganda del gobierno, de liar y tal, y que no hablemos de lo sustancial. Aquí lo sustancial es que a estos señores se le han colado, lo sustancial es que hay un pacto del gobierno con Bildu para que salgan los presos de ETA poco a poco a partir de la relajación de sus grados, y ya está. Pero eso en Pues algún momento pues, lo ha si nos parece ocultado bien, el gobierno pues y Bildu. estupendo. Yo creo que no ocultan eso, porque realmente de lo que se trata y de, como bien dice el Lehendakari, estamos en un periodo ahora de escribir la historia, de que no haya olvido. Naturalmente, una de las condiciones de esto es que todos los que han participado en esta situación, incluidos los asesinos, han pasado por la cárcel, van a cumplir las penas, van a cumplir la totalidad de las penas. No se les rebaja nada, no salen a la calle mañana. Y tú lo has explicado muy bien. Están ya en la calle, que algunos están, Ricardo, hay que estar informados, algunos hay que estar en la calle ya. Porque la están ley, en la calle ya, entrando y saliendo. Porque al esa posibilidad. porque se les ha pasado una gestión
y eso está pendiente de resolución en la Audiencia Nacional, la gestión se les ha pasado al gobierno vasco y esto se está cumpliendo. El gobierno vasco, como es y el gobierno vasco está gestionando las condenas y les está aplicando segundos y terceros grados que están recurridos en la Audiencia Nacional. Pero es que a la VT ya advirtió al propio PP hace 2 años de esto exactamente y les dijo, oiga, les van a colar, que no quiten la disposición nacional porque les van a colar esto. Y estos a por uvas, porque están a por uvas. Ese día, ¿sabes qué hacían, Ricardo y Hugo? Se aplaudían ensimismados entre ellos porque habían tumbado la propuesta de Sumar sobre alquileres y decían en los pasillos, hemos dado una gran derrota al gobierno. Y lo que estaba Sánchez es colándoles por detrás sin que se enteraran la verdadera clave de bóveda de la legislatura con permiso de Puigdemont, la salida de los presos a la calle en esta legislatura. Esta es la realidad. A la calle no. Ya estamos de acuerdo en una cosa. A la calle no. Hombre, aunque sean con permisos penitenciarios, Ricardo, van a ir a la calle, aunque tengan que dormir a la cárcel, pero se van a ver beneficiados indiscutiblemente al convalidar las penas. Al convalidar las penas se van a ver beneficiados, Ricardo, pues estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo. Es un hecho. Aplicando la ley, el gobierno vasco está procediendo a beneficios penitenciarios que son beneficios que están en la ley. Se los está tumbando la Audiencia Nacional cada vez que lo recurren. Los que son legales y están sí, porque tienen condenas pequeñas. Tienen competencias para ello. El problema, perdona Ricardo, son los que tienen 30 y 40 años, los que tienen condenas pequeñas y están cumpliendo sus tiempos, sí, por supuesto que sí, pero los más graves, que son los mayores asesinos de ETA o los que han colaborado, esos se están recurriendo a la Audiencia Nacional y lo están perdiendo, porque es así. Entonces, pero mientras tanto salen a la calle y dices, no, a la calle no, sí, hombre, si tú estás todo el día fuera y luego vuelves a dormir, pues no tienes ni que alquilarte un pisito, que te lo paga el Estado en la prisión. Eso es un derecho. Hay decenas de penados que están beneficiándose de eso. O sea, es que es legal. Y que el gobierno vasco lo tenga. Y que el gobierno vasco Ricardo, lo tenga. Ricardo, aquí nadie dijo que fuera ilegal. Si desde luego los permisos penitenciarios son legales. Desde luego, aquí la cuestión es si queremos que pasen más tiempo en la cárcel o menos los etarras. Es decir, pues eso es una cuestión creo que roza ya no la legalidad, sino la moralidad. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con los permisos penitenciarios, pero también te digo, estoy de acuerdo que los etarras pasen el mayor tiempo posible en la cárcel. Y si el PP puso encima de la mesa una disposición para que pasen más tiempo en la cárcel o para que no puedan, mejor dicho, recibir beneficios penitenciarios, y fue avalada además, no por el PP, sino fue avalada hasta por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, y dijo que sí, que no pasa nada y que adelante con esa disposición, bueno, pues oye, pues mira, de acuerdo con los permisos penitenciarios. Ahora bien, en el caso concreto de los terroristas de ETA, estoy de acuerdo que pasen el mayor número de tiempo posible, siempre y cuando lo avale un tribunal, que en este caso el Derechos Humanos de la Unión Europea. Bueno, eso es así. De la misma forma que en Cataluña la administración penitenciaria catalana ha hecho durante todos estos años con los presos del golpe del 17 una interpretación sui generis recurrida también del artículo 102.2 del régimen penitenciario, que es el que establece estas cosas, es lo mismo que están haciendo con esta gente. Y entonces uno dice, no, es que he hecho clases de alfarería y quiero buscar un trabajo de alfarería, o de jonquera, ¿os acordáis? No, es que voy a dar clases en la universidad, un golpista dando clases en la universidad, pues un tipo que debería estar inhabilitado para dar clases en ningún lado, ¿no? Entonces, este es el asunto, que están usando torticeramente artículos. Y mientras esto se resuelve y lo llevan y lo recurren, los tipos están en la calle. Esta gentuza está en la calle. Nos hemos quedado... Estos argumentos no se los ha escuchado el Partido Popular. Ojalá que los tomen, en lugar de decir esas cosas que van a poner en la calle a no sé cuántos, pues mira, estos argumentos, bueno, que los utilicen. A mí me gustaría que estuvieran muchísimo más años. Hombre, Ricardo, hay que ser rigurosos. Lo que implica esa enmienda, o la eliminación de la enmienda, o la disposición del PP del año 2014, es que se convaliden las penas que han hecho fuera con las penas que han hecho aquí en España, que se convaliden y que por tanto puedan acceder a beneficios penitenciarios antes de lo que lo iban a hacer antes de esa disposición del 2014 del PP. Ahora ha cambiado y ahora pueden acceder a esos beneficios penitenciarios. Aquí la pregunta
es, queremos que accedan esos permisos penitenciarios antes de tiempo, antes de lo que lo iban a hacer con esa disposición del PP, ¿o no? Bueno, pues yo considero que si está avalado, yo considero que si está avalado por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, no por mí, sino por el Tribunal de Derechos de la Unión Europea, como lo avaló en su momento la disposición del PP, que venía a que no pudieran convalidar las penas, que es lo que hacía esa disposición del PP, que no pudieran convalidar las penas. ¿Que es legal convalidar penas? Sí, pero a partir del 2010 en adelante, por tanto, para que no puedan obtener esa convalidación de penas los presos etarras. Esa es la pregunta, y no hay más. La enmienda de Sumar eliminó esa disposición del PP, por tanto, van a poder convalidar las penas. La pregunta es, ¿queremos que convaliden las penas los presos etarras? ¿Sí o no? Yo digo que no. Digo que no, porque además está avalado por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Pues ya está. No hay más debate que este. Bueno, yo no quiero ni dejo de querer. Yo quiero que se aplique la ley. Claro. En su momento el Partido Popular dictaminó en el año 2014 un tipo de ley, tenía mayoría absoluta. Convalidación de penas. Y ahora hay otra mayoría absoluta que lo aprueba. Y ya está. Entonces, ¿dónde está el escándalo? O sea, no, si legal es. Ojo, Ricardo, que legal es. Estamos todos de acuerdo, ¿eh? Legal es absolutamente. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo con ese cambio, con ese cambio de legalidad? Pues hay críticas. Bueno, yo lo que pido es que no se mienta. Por ejemplo, Vicente no ha mentido. Vicente dice, o sea, no dice que es que los presos vayan a salir a la calle. Lo que dice es que van a tener beneficios penitenciarios. Vale. Y van a poder estudiar alfarería, y van a poder estudiar no sé qué, y que luego se puede aplicar la posibilidad del tercer grado. Pues muy bien, vale. Eso es una cosa que es la realidad. Otra cosa es la mentira. Estos van a salir a la calle antes de tiempo. Les vamos a ver en su casa no sé qué. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y hay otra cosa. El tiempo de pena van a ser las penas que los jueces determinaron. Y es todo lo lógico del mundo, en mi opinión, que si ha cumplido un asesino 10 años en Francia y 25 en España, ha estado en prisión 35 años. Esa es la realidad. Ha estado 35 años, por tanto, ha cumplido la pena. Eso es lo que dice Patxi López. Aquí no se reducen las penas. Y en la confusión, lo que se está trasladando a la gente es que se reduce. Pero Ricardo, tú sabes que está jugando con las palabras, está manipulando y está mintiendo, porque faltaría. No, pero escúchame, faltaría. Escuchen, tú no. Perdón, no paso por ahí. Escuchan mi versión, Ricardo, y en todo caso pero escuchan escucha, la tuya. Ricardo, que no te estoy diciendo a ti que estés manipulando tú. He dicho que Patxi López manipula con las palabras, no tú. Manipula Patxi López las palabras para mentir. Eso es lo que te estoy diciendo. Escúchame bien, que a lo mejor es por el sonido que tenemos. Es manifiesto que lo hace, porque faltaría que el pacto del PSOE con ETA y el pacto de Sánchez con Bildu fuera reducirle las penas. Es que faltaría, es que además no pueden hacerlo, porque las penas son firmes, no pueden hacerlo. ¿Qué pueden hacer para sacarlos a la calle? Que el cómputo de las condenas, interpretar el reglamento penitenciario por un lado, y que el cómputo de las condenas vaya, por ejemplo, todo el tiempo de prisión provisional o detenciones en Francia, etcétera, etcétera, o aquí en España, vaya computando en su beneficio de forma que puedan acceder al segundo grado. Ya están todos en segundo grado. Es que están todos los presos de ETA, se hizo en la pasada legislatura, salvo uno, que está en el grado 1, que es el más restringido, el resto están todos ya. Y por tanto, el grado segundo ya sabemos lo que es, y el grado tercero, que es el que acaban de pasar a estos dos criminales de ETA que mataron a Buesa, a su escolta, a Portero y a Martín Carpena, es salir a la calle tercer grado y estar todo el día y volver a dormir a la prisión. Hombre, es que faltaría que encima les quitaran las penas. Están en la calle, de facto, están en la calle. Faltaría que encima estuvieran libres, tuvieron que pedirles perdón, que ya vamos camino de eso. Hemos quedado ya sin más tiempo. Ricardo Martín, periodista, colaborador de Diario. Vicente Gil, periodista de OK Diario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y un placer. Amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Abrazo a todos. Te veo en forma, ¿eh? Te veo en forma, Ricardo. Los dos estáis en forma y vamos, genial la tertulia, os lo agradecemos, estéis aquí con nosotros y bueno, ya saben nuestra audiencia que nos vemos el próximo fin de semana, ya saben, aquí en Es Política, el programa de entrevistas y tertulia de Es Diario. Recuerden suscribirse, seguirnos aquí en el canal de YouTube, pero también en nuestra página web para mantenerse informados, la página del periódico en esdiario.com. Muchas gracias por vernos, nos vemos, chao.